corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas, te amo. Bueno, shalom para todos. Bienvenidos a la segunda parte y cierre del estudio que iniciamos esta mañana y también cierre del ciclo de Shavuot, de Sukkot, del ciclo de este año. Has perdido que cierre del ciclo de Parashut de este año, que lo hacemos dentro de Sukkot, más bien. Y bueno, estuvimos estudiando esta mañana el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, le titulamos la enseñanza de hoy, Amor y Bendición. La verdad queda muy poquito de contenido, así que no creo que se vaya mucho en esta enseñanza en tiempo, pero sí queremos cerrar y también hacer una conclusión sobre lo que se aprendió en el tiempo de enseñanza. Entonces, para ello, vamos a ir por favor nuevamente a Deuteronomio capítulo 33 y vamos al versículo 26. 33, 26. ¿Cómo? Y dice allí: no hay como el Elohim de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Bueno, antes de que interpretemos, qué pena, vamos a orar y damos inicio al comentario. Padre bueno, te rogamos en esta tarde que nos dé sabiduría para hablar y para entender, sabiduría para hacer, para entender lo que tú hablas, Señor, lo que adviertes, lo que quieres de nosotros, por favor. Gracias te doy por tu misericordia, porque has sido bueno, Señor. Nos sustentas y nos guías hacia ti, acercándonos cada día, Padre. Por eso, gracias te damos en el nombre de Yeshua. Amén. Listo. Un segundito. Listo, me estaba aquí uniendo al Google Meet. Bueno, dice, no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga, capítulo 33 de Deuteronomio, versículo 26. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. El eterno Elohim es tu refugio, y acá abajo, los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Bueno, aquí menciona un término muy particular. Esta es la bendición final. Ya bendijo a las tribus de Israel. Ahora hace una bendición final sobre Israel como tal, como pueblo. Pero, ¿alguien sabe quién es Jesurún? ¿No? ¿La señora Gloria sabe quién es Jesurún? No estoy segura. ¿No? Temi, ¿sabes quién es Jesurún? O sea, está hablando de las 12 tribus y de repente dice, no hay como el Dios de Jesurún. ¿No, Martica? ¿No eran los nombres con que se nombraba a Israel, a Jerusalén? ¿Será que está hablando entonces de Jerusalén? No sé. ¿Qué dice Jorgito? Ni idea quién es Jesurún. Por allá Erika, ¿sabes? Shalom. ¿Sabes quién es Jesurún? ¿O mi papá? Jesurún. ¿Con M? ¿Con N? ¿N? Dicen de pronto es Jerusalén. Mi mamá, ¿sabes quién es Jesurún? Acá yo lo tengo. No me acuerdo. ¿No? Sami, ¿quién es Jesurún? ¿No? ¿El compadre sabe quién es Jesurún? Yo se los enseñé la vez pasada. Sí, No vinieron ese día. enseñaste. ¿Quién está ya sentada? Paulita, ¿sabes quién es Jesurún? ¿No? Gustavo Recto. El señor que está allá atrás, ¿sabe quién es Jesurún? ¿No? ¿Qué dice el compadre? ¿Quién es Jesurún? Jesús no es una manera de referirse a Israel cuando se refiere a un hombre justo.
Recuerdan que estuvimos leyendo y engordó Jesurún y dio coces contra el Señor y se olvidó y el justo, No, no. pero de una manera de un Israel justo. Dice Listo. justa o recta. Entonces, Jesurún, el ejercicio de siempre. ¿Saben cuál es? Biblia paralela. Aprendan. Ven el pasaje, capítulo 33, versículo 36, y allí dice Jesurún. Le dan clic ahí en el Strong y dice Jesurún, dice un montante, un nombre poético para Israel. Y aunque esto está en inglés, la concordancia, si le traducen o si saben un poquito inglés, dice ahí en algún momento donde dice Strong exhaustivo de concordancia, dice Jesurún de Yashar. La palabra raíz de Jesurún es Yashar, que significa levantar, un símbolo, un nombre de Israel. Si le dan clic ahí a Yashar, o lo vemos como término Yashar, significa agradar, enderezar, ser recto, tener razón, agradable, próspero. Yeser, rectitud, que es el mismo nombre de Jeser, hijo de Caleb. Rectitud, deber, derecho. Justo, Yashar, recto, derecho, justo, razonable, pronto. ¿Y qué tiene esto de listo? Ya sabemos que es alguien recto. Pero, a ver, hagan el ejercicio. Si van a Biblia paralela y van en el Strong 3478, que es Yashar, 3437, perdón, que es Yashar, y denle un cliccito a la derecha al siguiente. El 3478 es Israel. ¿Qué pasa? Que Jesurún e Israel tienen en común una de sus palabras. ¿Cuál es? En hebreo, en español no se entiende, pero en hebreo sí es muy fácil ver. Tanto Israel como Jesurún inician con una Yud, con una Shin y una Resh. Entonces, Israel se escribe así: Yud, Shin, Resh, que es Isra, digamos, y luego una Aleph y una Lamed. El. Israel. Ese Isra realmente es Yashar. O sea, si tú le quitas el suena Yashar. Jesurún igual. Empieza con Yud, Shin, Resh, Yeshur. Luego luego va una. Ya les digo cuál es la siguiente. La siguiente es una así. Entonces va una Yud, Shin, Resh, una Vav y una Nun. Eso suena un. De ahí viene Yeshurun. Entonces, Yud, Shin y Resh. Esto que está comunicando en ambas palabras es justo o levantar. ¿Qué parece? ¿Qué quieres que lo lea? Yeshurun aparece 4 veces en la Biblia, 3 veces en Devarim y una en Isaías. Puede referirse al pueblo de Israel, la tierra de Israel, o al patriarca Jacob, renombrado Israel en Génesis. El Deuteronomio 32, que fue el que se leyó la vez pasada, pero Jesús no engordó y pateó, engordaste. Y estos que estamos leyendo ahorita, mandó Moisés una ley para nosotros, una herencia de la congregación de Jacob. Él era rey en Jesurún cuando los líderes del pueblo estaban reunidos, todas las tribus de Israel juntas. No hay nadie como el Dios de Jesurún que cabalga por los cielos para ayudarte, que es la que estamos leyendo ahorita. Y el de Isaías es: no temas, siervo mío Jacob, tú Jesurún, a quien yo te he escogido. La palabra Jesurún puede tener una relación con la misma raíz de la palabra hebrea que significa recto, justo, Yashar. Números parece usar la palabra Yeshar en su forma plural, Yesharim, como un juego de palabras con la palabra Jesurún, para referirse al pueblo de Israel. En Josué se refiere a un libro de Haser o Yashar, traducido en algunas versiones como el libro de los rectos. Bien, no es una palabra muy usada en la escritura, solo 4 veces, de las cuales 3 veces
están en 2 capítulos de Deuteronomio y una en Isaías. Es un nombre que parece ser profético de Israel, porque podría llamarle Israel y no Jesurún. ¿Qué necesidad hay de quitarle al final ese, ese, esa sílaba? No sé cómo se lee en hebreo, cómo se le llame a un conjunto de letras. Pero no utiliza el sufijo el, que significa Dios, sino un. Entonces, alguna vez hablamos de eso, y es que Jacob, ¿no? Jacob, digamos que Israel tiene 3 nombres mencionados. Uno, Jacob, otro, Israel, y el otro es Jesurún. Si indagáramos un poquito sobre los nombres de Israel y todo lo que significaron en él a lo largo de su vida, ¿qué representaría su nombre Jacob? Cuando Jacob fue Jacob, Engañador. ¿cuál era su particularidad? Que fue engañador. ¿Y cuál era su condición? O sea, ¿qué podríamos decir de él como hombre? Que lo que hacía qué? Que lo hacía por sí mismo, que lo hacía a su manera. Si tenía que engañar para conseguir algo, pues lo hacía. Quizás sin la intención de ser un mal hombre, más bien dándole el beneficio de la duda, queriendo hacer lo correcto, hacía cosas indebidas para alcanzar eso correcto, aparentemente, ¿no? Porque engañó a su papá queriendo tener la bendición, pero no para quitárselo a su hermana, sino porque el hermano la menospreciaba y él deseaba tener lo de su hermano. El Señor sabrá las intenciones de Jacob exactamente, que las conocerá él, las juzgue el Señor. Pero el caso es que él lo hacía a su manera. Eso es Jacob. Y por lo tanto, en la vida el Señor le hizo pasar muchas consecuencias, lo hizo transitar de un estado inicial a uno segundo, donde su inicial fue un engañador. ¿Listo? Jacob. Luego viene, el Señor le dice, pues ya no serás más Jacob, serás Israel. Y ahora le dice, Yashar, ¿qué significa? Justo, ¿cierto? Alguien que es levantado, alguien que está recto delante del Señor. Pero ese recto lo pone enderezado, lo pone al lado de la palabra El, que significa Dios. Entonces, en otras palabras, ¿cómo podríamos traducir Israel? Yashar El. Podríamos decirlo como levantado por Dios, enderezado por Dios, justicia de Dios. La fortaleza, en muchas Biblias dice, equivale a fortaleza es Dios, algo así dice, o la fuerza de Dios. Así lo traducen como Israel. Pero necesariamente en ese nombre, ¿qué tiene? La palabra Él. Está diciendo que Él no es nada si Dios no está con Él. Que su fortaleza es Elohim. Eso significa Israel. Pero luego viene Yashar, Jesurún. Y Jesurún ya no tiene el sufijo El allí. ¿Por qué no tendría más el sufijo allí? ¿Qué se les ocurre pensar haciendo? Esto no es doctrina, ¿no? Es tratando de entender un poquito por qué podría el Señor no decirle Israel, sino Jesurún. ¿Por qué ya no estaría más en su nombre el sufijo que hace alusión a Elohim, sino ya lo llama el justo? ¿No es porque Israel abandonó a la Torá y se fue absorbido por las naciones? Lo que pasa es que este nombre que está recibiendo no es en un contexto o en un tono negativo, al contrario, es como el carácter perfecto de Israel, es como ese hombre perfecto. Digamos que es evolutivo, va Jacob, Israel, Jesurún. Luego, cuando dice el pasaje de engordó Jesurún, o sea, estaba perfecto y se envaneció, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué representa ese Jesurún que ya no tiene el nombre de él? Puede hacer referencia a un pueblo que ya ha sido conforme a su imagen. Alguien que ya alcanza, digamos, ¿cómo se diría? Ya es un ser justo por sí mismo, porque el Señor pues ya puso en él la justicia. Entonces, puede hacer alusión a ese momento en que Israel sea íntegro, pleno, justo. Pues
como pueblo, ¿no? Entonces dice aquí, no hay como el Dios de Jesurún. Entonces está diciendo, de este pueblo perfecto no hay como su Dios, que cabalga sobre los cielos para su ayuda, sobre las nubes con grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y empieza a bendecir a Israel diciéndole, no estás solo, tu Dios cabalga por ti, Él te cubre, Él avanza por ti, es tu refugio, destruirá a tus enemigos por ti, estarás confiado. El 28, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola. En tierra de grano y de vino, también su cielo destilará rocío. Entonces, Israel confiado, está en paz, todo lo tiene, el Señor está a su lado. Bendito Israel, quien como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. ¿Cómo termina esta bendición? Diciendo que será salvo por el Señor. Está diciendo que el Todo eso pueblo esperará en el Señor y tendrá su socorro en Él. Su triunfo será el Señor. Y la bendición final de Israel es que Israel solamente podrá permanecer si el Señor está con él. Si Israel se somete al Señor, si Israel espera en Él, si Israel acude a Él y se esconde en Él. Así que, en conclusión de las bendiciones, diríamos que el Señor dice bien de Israel, y no solamente habla de su presente, si hace lo correcto, sino también de su futuro, diciéndole, serás salvo por el Señor. Así que profetiza Moisés que el pueblo necesitaría ser salvo, necesitaría ser regresado de algún lugar en el que se haya perdido. Quizás como hace alusión el pasaje anterior donde decía, tú Jesurún diste cosas, ¿no? Te engordaste, o sea, se volvió soberbio ese Israel, se apartó del Señor y pues dice que necesitaría salvación. Aquí en el cierre del 34 dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó. Le mostró Yahweh toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Le dijo Yahweh, esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Lo enterró en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron. E hicieron como Yahweh mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder de los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Así termina el libro de Deuteronomio. ¿Cómo termina? Mostrándole el Señor a Moisés toda la tierra prometida. Ya lo hemos dicho en otras veces, pero vale la pena que lo veamos. ¿Cómo habrá sido ese momento para Moisés, no? Ver por lo que tanto luchó y verlo de lejos y no poderlo alcanzar. ¿Cuál habrá sido su sentimiento sobre esto? ¿Y cuál habrá sido el consuelo del Señor para él? Porque seguramente murió y no le fue permitido, pero también él sabría que algo mejor obtendría, ¿no? Porque debemos saber que el Señor no olvida la obra de amor que se hace para él. Así que él termina enterrado en tierra de Moab. Y
de 120 años, lleno de vigor. O sea, no murió por viejo, no murió enfermo, no murió de hambre, ni lo asesinaron. Simplemente el Señor le quitó su vida, como sea que lo haya hecho. Y no se sabe dónde está Moisés. No se sabe. Hay quienes dicen que puede ser para que no hubiesen hecho culto con su cuerpo. Las razones que sea hacen que su vida se llene de un misterio mayor. Y es similar al de quién. ¿A quién? Bueno, ¿A quién más? Elías. A Yeshua. ¿Por qué hay tanto tema detrás de la historia de Yeshua? Pues no tiene tumba. No tiene tumba, no se sabe dónde. O sea, más allá del lugar que digan dónde murió él, es que no hay cuerpo. Lo que hace que mucho se especule sobre su verdadera historia y existencia y quién fue. ¿Será que sí fue verdad? ¿Fue un cuento inventado? ¿Será que son historias sumadas y son una leyenda? Bueno, así como pasa con él, pasó con Moisés. Y quizás de Moisés hay más especulación. ¿Por qué? Porque por lo menos de Yeshua se escribió bastante. Y no solamente judíos, sino también de otras regiones escriben sobre él. Pero de Moisés hay muy poca evidencia. Eso es algo muy interesante cuando se investiga un poco sobre esto, porque la mayoría de críticos sobre las historias del nacimiento de Israel concuerdan en que, bueno, puede ser una gran hipótesis, porque de Moisés no hay pruebas. En Egipto, por lo menos no con los nombres que están acá. De él no se escribe, no hay historias parecidas. Y la verdad es que la escritura hebrea, como tal, como textos, datan de una época muy reciente. Y es después del exilio de Babilonia. Estamos hablando de como de 700 años antes del Mesías. Entonces, los críticos ven desde ese momento. Y dicen, bueno, si se construye una historia desde el 700, hablando de un hombre de más de 3500 años atrás, dicen, pues lo inventaron. Lo tomaron algo de aquí de egipcios, algo de aquí de caldeos, algo de aquí de los babilonios, algo de aquí de los persas, y fueron creando una historia que se volvió un texto que llaman verdad. Esa es una crítica muy, muy constante acerca de digamos, la veracidad bíblica. Y es, ¿de dónde sale la historia de Israel? ¿De dónde sale la historia de Moisés? ¿No será un pueblo que creó una historia para tratar de hacer que fuera eterna su existencia? Pues el Señor escondió a Moisés, como también escondió el arca del pacto, como también se llevó a algunos profetas, como también se llevó al Mesías, haciendo que mucho, pero mucho de todo esto termine en un aspecto de especulación grandísimo. Y para hablar sobre eso, sobre la veracidad y todo eso, habría mucho que decir, ¿no? De hecho, recientemente se volvió más bien a ver una noticia sobre el poema de Gilgamesh, algo así creo que se llama, Gilgamesh. No sé si lo han oído, ¿no? Es un poema sirio, persa, de más de, no me acuerdo, como 4000 años de antigüedad o algo así, que está en tablillas, está con escritura cuneiforme, y cuenta, son 4 columnas y cuenta algunas historias, como unas historias, unas historias, entre ellas está el diluvio. Entonces, eso fue hallado recientemente, hace como 150 años o algo así. En su momento no había quien lo trajera, no sabían pues, qué decía ahí. Pero el caso es que al día de hoy se puede saber exactamente qué dice el poema de Gilgamesh, y pues allí habla del diluvio. Entonces ahí es donde entran los críticos y no que eso está en la escritura, ¿por qué lo tiene otra civilización más antigua que la escritura? Entonces muchos asumen, bueno, la escritura copió
de otras culturas. Porque en esta, Gilgamesh, eso es una epopeya. ¿Tú te acuerdas que es una epopeya? No, ese rato no lo. Lo vi yo recientemente. Va. No, el año pasado, sí. Mm. En la epopeya No me acuerdo se trata de qué? De héroes. Sé que esa no, una epopeya, pero no una epopeya. ¿Se acuerdan? De héroes. Se utilizan como la Odisea, como todas estas. Sí. Y Que lo en esta puede Gilgamesh ser. fue ese Noé, ¿no? Sería él. Entonces, así como hay historias muy antiguas, de las cuales pareciera que la escritura tomó de allí para sacar su propia versión, lo que entraría es un debate mayor que simplemente eso. Eso es una lectura muy, muy superficial. ¿Por qué? Porque eso es historia universal. O sea, son hechos que trascienden al pueblo de Israel. Son más antiguos que él. Más antiguos que cualquier pueblo. Lo que hace que naturalmente cualquier pueblo tenga una versión de eso. Entonces, lo interesante es ver que sea algo tan común que otras naciones tengan unas versiones sobre esas cosas, ¿no? Se critica que la Biblia, por ejemplo, tenga una ley tan parecida al Código Hammurabi, ¿no? O a leyes que son tan antiguas. El ojo por ojo y diente por diente ya existía miles de años antes. ¿Por qué la escritura pareciera que lo coloque? Digo pareciera porque es lo que muchos podrían interpretar como algo original, si no es original, en el sentido de que Moisés no lo da por primera vez, ya existía. La circuncisión ya existía. Se dice que los egipcios ya tenían la circuncisión mucho tiempo antes que un Abraham la tuviese, etcétera. Entonces, ese tipo de dudas y algunas otras historias que tienen mucha similitud con historias de la escritura, que estaban lejos, digamos, espacio y tiempo en eso, es decir, historias de egipcios, historias de, otra vez, de babilonios, de sumerios, que dicen por qué la escritura tiene historias parecidas. ¿Será mera coincidencia? ¿Será la misma historia en otra versión? Etcétera. Todo eso hace parte, digamos, de lo que tienen que los investigadores y biblistas tratar de entender. ¿Qué fue primero? ¿Verdad? Y de acuerdo a eso, pues, es que sacan muchas conclusiones y también muchos por ahí redactan algunos artículos. El caso es que en este momento hemos terminado la lectura de la Torá. Y voy a hacer un comentario concluyente teniendo en cuenta lo que les he citado como temas así de amplios, ¿no? de la veracidad bíblica. Lo primero que hay que decir es que esto, lo que llamamos Torá, es la base de toda la escritura. Es lo más importante por varias razones que les voy a dar. ¿Por qué es lo más importante? Primero, ¿por qué fue dicho por Dios? Es decir, literalmente dice, y dijo Yahweh. Y Yahweh dijo a Moisés, dile a mi pueblo tal cosa. Es decir, la mayoría de textos, por lo menos desde el Éxodo, tienen que ver con una relación directa, muy pero muy directa entre Dios y el pueblo. Así que en todos esos pasajes donde dice, y dijo Dios, y en este caso, que se informa que Dios no solamente anunció y dijo, sino que también pidió que se escribiera lo que dijo, pues es lo que llamaríamos entonces la palabra de Dios. La Torá es lo que se conoce como la palabra de Dios. Por lo tanto, son los textos más importantes. ¿Por qué? Porque se alude a que Dios los entrega. Es decir, como empezaba leyéndose en el capítulo 33 de lo que leímos, que fue una heredad que el Señor entregó con su mano en su diestra de fuego. La ley de fuego la entregó cuando se presentó en el Sinaí. Esa es la historia de la Torá. Y diríamos entonces, ¿qué es lo más importante de la escritura? Pues saber qué dijo Dios. ¿A quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Y todo eso se consigna en una porción bíblica que llamamos la Torá. ¿Y qué pasa con el resto de libros? Que el resto de libros alude a la misma Torá. No restan importancia. El punto es que
en su propósito no está el dar leyes al pueblo. Su propósito es hacer que el pueblo se mantenga en las leyes entregadas. O sea, el resto de libros, lo que va de Jueces en adelante, de Josué en adelante, es la historia de una nación acerca de lo que se profetizó de ellos. ¿Y era qué? Que se desviarían, pero también que serían recogidos. El resto del libro simplemente muestra cómo esto pasa, cómo es que el pueblo se desvía y cómo el propósito del Señor aún así, a pesar de todo, se mantiene firme y cómo, con qué sabiduría, cómo hace para traerle salvación a un pueblo que ya estaba destinado a la condenación. ¿Cómo lo hace? Pues entonces se levanta él mismo y salva a su pueblo como lo anunció. Y viene el Mesías. Ahora, no hay que jerarquizar sobre si es más importante el Mesías o la ley y todo eso. No tiene sentido. Porque no se trata de que Él sea más o menos importante, ya que Él es la ley. Él es la palabra de Dios. Cuando se entiende eso, uno dice, ok, todo anunciaba y apuntaba a Él como el restaurador, como el sanador, como el salvador, como la conexión entre Dios y la humanidad. Pero Él mismo anunció la importancia de atender a todos los mandamientos. O sea, si no solamente el Señor en el monte, sino que viene su Hijo y una vez más te dice, vuélvanse, aléjense de sus vanas interpretaciones, de su locura, de su extravío, vuélvanse a lo que fue entregado, a lo original, y nos da una interpretación muy, digamos, directa y muy especial para entenderla. ¿Por qué perder nuestro tiempo buscando otras cosas? Así que la primera conclusión de la Torá es que es la base de todo creyente. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, tú tienes fe. ¿Sobre qué? ¿Es un hombre o una mujer de fe? ¿Cómo lo sabes? Uno puede tener fe ciertamente en lo que sea, pero estamos hablando de hombres y mujeres que tienen fe en el Señor. ¿Cómo sabes que tienes fe en el Señor? ¿Ya escuchaste lo que Él tiene para decir? Si sabes lo que Él ha dicho, si sabes cuál es su voluntad, y aún así permaneces, y aún así lo buscas, podemos decir que eres un hombre o una mujer de fe. Si no conoces lo que Él ha dicho, pregúntate, ¿tu fe está sustentada en qué? ¿En el aire? ¿En algunos versos? ¿En lo que has conocido? ¿En lo que se te ha enseñado desde niño? ¿Qué? Así que la Torah se hace indispensable para vivir, para la vida de cualquier creyente. Debería ser este libro o esta sección de libros la parte en la que mayor constancia debería haber sobre el estudio, porque allí se encuentra toda la masa. Es como cuando uno va a la universidad. O sea, no puedes ir a la universidad si no sabes multiplicar y dividir. Ciertamente multiplicar y dividir no es lo más importante, pero sin eso no vas a saber hacer nada, sumar y restar. No puedes hacer ninguna obra de ingeniería si no tienes claros los principios de la aritmética, de la álgebra, ¿no? Pues eso es la Torah, son los principios, es la fórmula, es la parte más práctica y sencilla. Cuando tienes eso claro, puedes avanzar en otros temas que pueden ser más profundos, pero que tienen como base esto. O sea, siempre esta va a ser la base para cualquier cosa. Como el que quiere escribir un libro o quiere leer muchos, pues tiene que aprender primero a leer, también a escribir, para que pueda hacer una obra. Así que si nosotros no nos esforzamos por entender lo que el Señor dijo, pues no podemos decir que tenemos fe. Nuestra fe va a ser vacía, insípida, se va a caer en cualquier momento. Vamos a ser probados y vamos a ser hallados faltos. Conclusión segunda entonces, que tenemos que ser estudiosos de la ley de la Torah. No simplemente como un mero hecho de repetir y de memorizar cosas. Eso es una forma de aprenderla, pero no es el propósito. El propósito es que tú la entiendas, que la comprendas, que la medites, que sea parte de tu cabeza, de tu mente, de tu ser, que sea parte de tus hábitos. Que la Torá sea parte de tu vida, en tu hogar, en tu vida íntima, en tu sociedad, en el trabajo, en el colegio. Que seas diferente
no por vestir diferente necesariamente, sino por pensar diferente, por actuar diferente, por hablar diferente. Que si alguien te ve, diga, tú estabas con el Señor, ¿cierto? Bonito que le dijeran a uno algo así, ¿no? Los apóstoles se asustaron, no, 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 yo no lo conozco, yo no lo conozco. Tuvieron miedo de que los mataran, pero cuando uno analiza ese pasaje, nos oyeron hablar y supieron que habían estado con el Señor. Sería muy lindo, desde alguna manera, saber que la gente puede ver que hemos estado con el Señor. Moisés cuando baja al monte su rostro irradiaba y sabía el pueblo que había estado con el Señor. Que el Señor permita eso. Que tanto estudio y tanto amor por el Señor se refleje en un fruto evidente pronto. Y entonces, ¿qué con el resto de la escritura? Pues es sumamente importante también. Pero no al revés. O sea, no es que vas a darle primero, no deberías darle más importancia a otros textos que a este. ¿Por qué? Porque los otros textos te hablan de este. Literalmente. Lees Josué. En Josué se menciona de que entran a poseer la tierra prometida. ¿Cuál tierra prometida? Pues la tierra que se promete en la Torá. En Jueces, ¿qué se habla? De que se levantaron jueces para juzgar el pueblo. ¿Y qué juzgaban? Que el pueblo se perdía constantemente. ¿De qué? De la Torá. Otra vez está leyendo la Torá. Y los jueces buscaban salvar al pueblo de su propia arrogancia y de su propia forma rebelde de andar. Luego vienen los reyes. ¿Y qué pasa con los reyes? Que los reyes debían juzgar a la nación de acuerdo a la ley. Y no lo hacen. Se pierde la nación. Vienen los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Advertirle al pueblo que se vuelva a la ley de la cual se extraviaron para que no vengan cosas peores. Y empieza a venir cosa peor tras cosa peor, como se advirtió en las maldiciones de la Torá. Hasta que llega la peor de todas y el pueblo es esparcido por el mundo. Primero Israel, o sea, el norte, luego el sur. Y cuando es enviado por los babilonios y viene la destrucción del mismo templo y de todo, más profetas diciéndole que vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Y viene una consolación constante en Isaías, dile a mi pueblo que ya es suficiente. Que doble ha tenido la mano el Señor, que ya me cansé, que les sanaré, que les perdonaré. Vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, prepara la calzada, endereza las sendas. Y se empieza a anunciar la esperanza de la salvación y de la restauración. Tiene su clímax en Yeshua. Llega Yeshua, el Salvador del mundo, el mismo Hijo del Altísimo, para salvar lo que se había perdido, para rescatar lo que se había extraviado, para ir por las ovejas perdidas, para sanar, para limpiar, para corregir, para anunciar palabras de amor nuevamente, diciendo, mi ira se ha calmado y empieza un nuevo tiempo. Pero él también se va. ¿Y quién se queda? Sus apóstoles, a quienes dice vayan y anuncien esto. ¿Qué se anuncia en el mundo? Que para Israel hay salvación. ¿Cuál salvación? La que acabamos de leer, capítulo 33, donde decía que el Señor salvaría a su pueblo. Así que en la Torá se anuncia absolutamente todo. Se nos da un mapa, los profetas simplemente empiezan a aparecer en ese mapa y a anunciarlo por venir. Por eso dice Yeshua, de mí la ley y los profetas hablar. Porque la misma ley anuncia al Mesías, habla de que Él vendría, de que tendríamos que oírle, que Él sería salvación. Así que, ¿quieres entender incluso más a Yeshua, a Jesucristo que has oído antes? Pues entonces entiende qué dice la palabra de Dios de Él, para que entiendas por qué es tan importante Él. Y escúchalo a Él, para que entiendas por qué es tan importante la Torah. Si entendemos bien la relación entre Yeshua y la Torah, creo que tendríamos una claridad que pocos. Porque todo se ha tratado de eso mismo. De un mensaje que parece encriptado, pero no es tan difícil. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentimiento. ¿De qué? Pues aquí se nos anuncia palabras de amor, pero las menospreciamos y luego nos vienen malas. Entonces arrepiéntete, es decir, vuelve al estado inicial. ¿Cuál?
el de la obediencia, el de la rectitud, de ser Israel, pueblo recto, Yashar, ¿no? El libro del justo. Entonces, acerca de el propósito de la Torá, es instruir a un pueblo a que sea justo, a que sea recto, recto, recto. Nunca se nos olvide. ¿Para qué estudiamos esto? Para vivir rectamente, para ser íntegros, para que nos vaya bien en la vida, para tener vidas buenas. Esa es la razón. Con esto no pensamos comprar el favor de Dios. De ninguna manera esa es la intención y no puedes engañarte. Con esto le demuestras tu gratitud al Señor, le demuestras que le crees, que entiendes sus palabras, que le has amado y que valoras todo lo que Él te ha entregado. Eso es la razón de por qué lo hacemos. Pero tienes que saber también muy bien que si hay alguna esperanza, algún consuelo, es por Él, por su misericordia, por su amor, por su gracia, por su perdón, quien una y otra vez nos perdona y nos permite, digamos, avanzar. ¿Y qué acerca de todas esas cosas que aparecen por ahí en internet que ponen en duda la veracidad bíblica como historia? También dale tiempo a la arqueología, porque tarde que temprano van a salir esos hallazgos que tantos esperan. Lo chévere de la arqueología es que, y han ido saliendo poco a poco, lo chévere de la arqueología es que con cada capita de tierra que se remueve, un descubrimiento está cercano. Y es que es todos los días, literalmente todos los días hay nuevos hallazgos, cosa que es magnífica, que el Señor así lo haya hecho, haya permitido que todas estas cosas queden escondidas hasta una época en la que se pueda y que sea necesario conocerlas. Y no sé, yo en lo personal, no sé si es que quiera pensarlo o lo quiera creer, pero yo pienso que es muy probable que haya próximamente un descubrimiento, mejor dicho, que le dé un vuelco a los críticos y a la historia, porque es muy posible. Es muy, pero muy posible. Es que con que se encuentre algo del tipo la cama de un gigante, como lo anuncia la escritura, que se encuentre algo de tipo las tablas de la ley, que se encuentre un rollo más antiguo que los mismos que se encontraban en Qumran, que se encuentre alguno de los altares que se construían en la antigüedad, porque es que todos esos altares de piedra y todos esos monolitos que levantaron tenían como propósito hacer que fuera perdurero. O sea, listo, está bien, un rollo es muy difícil que dure y aún así han durado miles de años, pero igual tiene un estado de conservación más precario. Pero un monolito, un pedazo de piedra tallado, se puede pasar miles de años. Con que se encuentre algo de eso, algo que identifique a un Moisés, a un Aarón, a un David, a un Samuel, el arca del pacto. O sea, hay un montón de objetos, de escrituras, de hallazgos, de hombres, que con que se mencione uno solo, y no solamente en Israel, en Egipto, en Babilonia, entre los pueblos cananeos, es una revolución a la investigación, porque daría crédito a cosas que ya otros hallazgos la han dado. Y esto por causa de qué? Pues de los que no creen. ¿Para qué? Pues para que venga la oportunidad de que haya. Es como cuando el Señor dice, pues iría a mi pueblo como con señales, prodigios, para que crean. Porque el pueblo no tiene fe, porque hay un pueblo que no cree, que se ha hecho ciego a todo lo que sí ha pasado y que es evidente, pero que nadie quiere ver. Entonces, no sé, pero yo sí creería que podría pasar algo como esto, que no hay razón para no creerlo, ya que son elementos que pueden durar mucho, ¿no? Estamos hablando de objetos de oro, objetos que no se pierden así como así. Y claro que sí, muchos musulmanes han derribado de todo esto, por su misma creencia, han explotado, han dañado muchas antigüedades, pero entre las capas y capas geológicas que hay de arena en todas esas áreas, habrá mucha historia, mucha historia. Así que, si alguien tiene incredulidad sobre esto, pues tenga paciencia. Mientras tiene paciencia, instrúyase, lea la escritura y lea y dése cuenta si vale o no la pena entenderla y seguirla.
Pero los que tenemos fe, yo les digo, manténganse y persistan en la fe que ha sido encomendada, que ha sido entregada, y enseñen esto, y estén pendientes y sigan estudiando porque esta es nuestra vida. Y seguramente pasaremos muchos años y seguiremos estudiando Torah. Hay gente que se cansa y entonces empieza a buscar otras cosas. Y es más lo que se pierde que lo que se gana. Entonces, les agradezco a todos por habernos acompañado en este ciclo, por haber estado este año con nosotros estudiando las Parashot, por estar juiciosos. Ya les anunciaremos qué es lo que se viene, cuál será la nueva metodología, lo que será en la nueva enseñanza del próximo Shabbat. ¿Decías por ahí algo, Jorgito, quizás? Eduardo, muchas gracias por la prédica, congregación lo mismo, mil bendiciones, un abrazo grande y Laila Tov y estamos todavía en Sukkot, ¿no? Sí, hablando. Sí, Jorgito. No olvidemos eso que acaba de mencionar, Jorgito. Estamos terminando Sukkot el miércoles. El martes termina la festividad, martes en la noche. Así que espero que hayan podido disfrutar de todo esto, porque el hecho de que estemos en un Sukkot nos hace recordar que estamos practicando estas palabras y las hacemos parte de nuestra vida y las disfrutamos. Así que nada, espero que en este nuevo ciclo podamos participar con mucha más asistencia, de una manera más activa en las cosas que se hacen. No perdamos nuestra fe, más bien esforcémonos por crecer en ella, que el Señor, como dice la Escritura, el que no tiene, pídala al Señor, pídela, que Él da abundantemente. Pidamos fe para que podamos hacer todo lo que el Señor nos ha ordenado. Que tengan un resto de Shabbat en paz, que el Señor los bendiga. Vamos a hacer una oración y concluimos. Padre bueno, te doy gracias. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos das, Señor, por permitirme, junto con mi hermano Camilo, Señor, por permitirnos enseñar, instruir a este pueblo, Señor, en amor, por las palabras dichas, Señor, por ti. Gracias, Padre, por todo el bien que brindas a tu pueblo, Señor, y queremos, como esta nación, de la cual dijiste palabras buenas, también ser bendecidos nosotros. Bendícenos con tu palabra, Señor. Di bien de nosotros, Padre, conforme a la bendición que se elevaba sobre tu pueblo, como decía Aarón, Yovarejeja, Adonai, Beishmereja, Yael Adonai panabeleja, Bejoneja, Isa Adonai panabeleja, Beyashem leja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Yahweh alce sobre ti su rostro y que te dé Shalom. Que tu nombre sea sobre todos nosotros, Señor. No nos abandones, Señor. Si tú no vas con nosotros, Señor, no tiene sentido todo esto, Señor. Alcánzanos, Padre, con misericordia cada día, Señor. Y vuelve, Señor, a los extraviados, Señor. A los que están lejos, Padre. Vuelve su corazón hacia ti, por favor. Gracias por toda la comunidad de personas que te ama, Señor, en este mundo y que te busca. Que tu luz ilumine su camino, Señor, y nos permitas ser algún día un pueblo, una nación, Señor, que te invoque, Señor. Una nación en medio de la que tú habites. Te damos honor y gloria en esta tarde por toda tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Que esté con Shalom. ustedes. Chaguato. Y que tengan linda noche. Buena semana. Shabbat Shalom. Feliz semana. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai